Les pido que abran la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Vamos a leer los versículos 31 al 38. Espero que estén viendo una Biblia, ya sea en su aparato o en un libro. Y vamos a leer Marcos 8, 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Padre, te ruego ahora que Cristo sea exaltado en su palabra con tanta claridad y valor, que todas las posesiones de este mundo y toda la alabanza de este mundo a cada corazón aquí presente le parezcan como nada en comparación con Él. Y yo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. El punto principal de los versículos 31 al 38, el punto principal es que Dios planeó y profetizó y llevó a cabo los sufrimientos y el rechazo del Hijo del Hombre, y por lo tanto, para resistir eso, resistir que Él tenía que morir, es tomar el lugar de Satanás o tomar el lugar del hombre caído, que representan lo mismo aquí. Otra manera de poner esto es que los versículos 31 al 33 nos revelan la relación entre Dios y el asesinato del Hijo de Dios. Y esa relación es que Dios la planeó, la profetizó y la llevó a cabo para que no sea algo fortuito, sino que sea el Evangelio. Ese es el resumen de esos primeros versículos. El Hijo del Hombre debe, esa es la palabra clave, debe. El Hijo del Hombre debe sufrir, debe ser rechazado por los principales sacerdotes y los escribas y debe ser muerto y resucitar después de 3 días. Es necesario, debe pasar eso. Estas cosas deben pasar. No que pudieran pasar, no que deberían, tal vez, probablemente pasar, sino que tienen que pasar. Hay una necesidad aquí. 4 cosas debían suceder. Debería sufrir, ser rechazado, ser muerto y resucitar. Versículo 32. Jesús les dijo esto claramente. ¿Para qué? Cuando Pedro lo reconvino por decir esas cosas, sabemos que no es porque Cristo no fue claro.
porque con palabras clarititas que les había dicho, Pedro, dice la palabra, tomó aparte al Señor Jesús y comenzó a reconvenirle, a regañarlo. ¿Qué había dicho el Señor? Que tal vez pudiera hacer que Pedro le diera un regaño. Él había dicho que su sufrimiento y su rechazo y su muerte y su resurrección tenían que pasar. Y Pedro consideró eso como algo digno de regañar al Señor. Y noten aquí que Pedro no dice que Pedro tenía miedo y que le urgió al Señor a esconderse. Tampoco dice que Pedro tuvo compasión o que tuvo empatía por el sufrimiento de Cristo. No, él no tuvo empatía. Al contrario, él estaba desaprobando. Para eso son los regaños. Los regaños no son nada más por no estar de acuerdo. El regaño es para decirle a alguien, estás mal. Él acusó a Jesús de decir cosas equivocadas. ¿Qué? El Señor dijo, esto tiene que pasar. Con todo respeto, le dice Pedro, con todo respeto, tu sufrimiento y tu rechazo y tu muerte y tu resucitar no tienen que pasar, le dijo Pedro. Y yo te regaño. A lo cual Jesús ahora responde con su propio regaño. Regaño y regaño. Versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y no dijo en las cosas de Satanás, en las de los hombres, porque es lo mismo. Tenían la misma mentalidad, Satanás y el hombre caído. Pedro le dice, tú no estás viendo la necesidad de mi sufrimiento como Dios la ve. A nosotros no nos gusta, o a ti no te gusta este lenguaje de que es necesario que sufra y que sea muerto. A ti no te gusta que yo diga que mi muerte debe suceder. A ti te gustaría darme consejo, hasta reprenderme. Pedro, mi amigo, estás equivocado y yo te reprendo. A Satanás tampoco le gusta, Pedro. Y sin darte cuenta, tú te has vuelto un vocero de Satanás. Cuando yo digo que algo tiene que suceder, Satanás escucha las implicaciones. Él no está en control, yo estoy en control. Dios tiene el control. Y Satanás sabe que sus días están contados, necesariamente contados. Y Pedro, toda la raza humana piensa así. No les gusta cuando yo hablo así. Y por eso te digo que estás hablando como Satanás y estás hablando como un hombre, como un ser humano caído, a quienes no les gusta cuando yo uso estas palabras, que debo sufrir, que debo ser rechazado, que debo ser muerto y que debo resucitar. Así que, ¿qué es? ¿Qué es lo que a Pedro y a Satanás y a la raza humana no les gustaba y se oponían a ello? A tal grado que hasta reprendió Pedro al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre. ¿Qué era esta necesidad incontrovertible que produce un regaño contra el Hijo de Dios? ¿Por qué tiene él que sufrir? ¿Por qué tiene él que ser rechazado y que ser muerto? ¿Y por qué tiene que levantarse de entre los muertos?
Y hay muchas respuestas correctas y les voy a dar 4. Número 1, el Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que ser rechazado, tiene que ser muerto y tiene que levantarse de los muertos porque está escrito en las Escrituras, y las Escrituras no pueden dejar de cumplirse, no pueden ser quebrantadas. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas porque en Isaías 53 vemos dolor, tristeza que se profetiza de Él. Él tiene que ser escarnecido, insultado, porque está escrito en el Salmo 22. Él tiene que ser traicionado porque está escrito en el Salmo 41. Él tiene que ser escupido y golpeado en la cara porque está escrito en Isaías 50. Y todo lo que iba a sufrir Cristo en el primer siglo se había escrito siglos antes, y las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Se tienen que cumplir. Él tiene que ser rechazado. ¿Qué no has leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Él tiene que ser muerto. ¿No has leído en Isaías 53? El cordero fue llevado al matadero, cortado de la tierra de los vivientes. Por la culpa de su pueblo fue herido y se dispuso su sepultura con los impíos. Él tiene que ser muerto, pero también tiene que ser levantado de entre los muertos. ¿No has leído en Isaías 53? Él prolongará sus días. La voluntad de Dios será prosperada en su mano. Estará satisfecho con la aflicción de su alma. Él tiene que sufrir y ser rechazado y ser muerto, y debe levantarse de los muertos porque está escrito y las Escrituras se tienen que cumplir. Esa es la respuesta número 1. Y la respuesta número 2 es que el Hijo del Hombre tiene que ser rechazado, tiene que ser muerto, tiene que levantarse de los muertos, porque Dios no solo predice su palabra, sino que la lleva a cabo. Las profecías pasarán, no solo porque Dios tiene una bola de cristal y Él sabe lo que va a pasar. Van a pasar por esta razón. Jeremías 1:12. Yo estoy vigilando mi palabra para llevarla a cabo, dice el Señor. Dios no solo predice lo que otros van a hacer, Él anuncia lo que Él mismo intenta hacer a través de otros. Yo estoy atento a mi palabra para llevarla a cabo. Yo soy Dios y no soy un adivino. Yo soy Dios y no hay otro como yo, que declaro el final desde el principio y que digo que mi consejo permanecerá. Yo llevaré a cabo todos mis propósitos. Él no se espera para ver si suceden. Él los hace. Él lo dijo y luego Él lo hace. Él lleva a cabo lo que predijo. Esa es la segunda razón por la que tiene que suceder. Y la tercera razón es que el Hijo del Hombre tiene que sufrir, ser rechazado, ser muerto y levantarse, porque fue planeado desde antes de la fundación del mundo por Dios. Está escrito, fue llevado a cabo y fue planeado. Dios es infinitamente sabio y Él no hace nada de una manera caprichosa, nada al azar. Todo está de acuerdo a una sabiduría. Y con sabiduría Él hizo los cielos y la tierra. Todo lo que Él hace, lo hace con su sabiduría, con su conocimiento. Cuán inescrutables son sus caminos, porque todo se hace con su sabiduría infinita y de acuerdo a su plan, el cual se nos hace explícito en la predicción del sufrimiento de Jesucristo. Y como se dice en Hechos
cuando se unieron los gentiles, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles romanos, el pueblo de Israel, todos se pusieron de acuerdo en Hechos 2, dice, para llevar a cabo lo que tu plan había predeterminado que sucediera. Así que los 4 ejecutadores del sufrimiento de Cristo, Herodes, Pilato, los sacerdotes y los romanos, los 4 estaban actuando de acuerdo al plan de Dios. Ellos hicieron lo que el plan de Dios había predeterminado. Por eso Cristo sufrió su sufrimiento, su rechazo, su muerte y su resurrección tenía que suceder. Fueron planeados, profetizados, llevados a cabo por Dios. Y una razón más. El Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que ser rechazado, debe ser muerto, no nomás morir, debe ser muerto y levantarse de los muertos, porque ese plan fue puesto en marcha por el propósito final de Dios. En Efesios 1:11, Dios obra todas las cosas de acuerdo al consejo de su voluntad, para que todos podamos existir para la alabanza de su gloria. O para ser más específicos, como lo dice Efesios 1:6, Él nos escogió, nos predestinó antes de la fundación del mundo para ser hijos suyos mediante Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Jesucristo no lo dice aquí en Marcos 8, pero lo va a decir muy claramente 2 capítulos más adelante, en el capítulo 10:45, que los sufrimientos y el rechazo y la muerte del Hijo de Dios se hizo como un rescate por muchos. ¿Se acuerdan de Marcos 10:45? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El sufrimiento, el rechazo, la muerte, en el capítulo 8, se clarifican en el 10:45 como un rescate. Y cuando ese rescate se paga por muchos, la gracia fluye a esos muchos, el perdón de sus pecados, la liberación de toda esclavitud es pagada y mucha gracia es liberada. Todos estos eventos, el rechazo, el sufrimiento, el rechazo y la muerte de Cristo, es la liberación del plan supremo de Dios de gracia y de misericordia mostrada a los pecadores para que sean libres. Algo ha estado sucediendo en los últimos 50 años que es asombroso en el mundo en relación a este texto. La Coalición por el Evangelio, por ejemplo, ha venido a existir junto con cientos y cientos de ministerios, de iglesias y de escuelas y de agencias misioneras y de agencias que publican libros en muchos países alrededor del mundo. Millones de personas se han estado despertando a la belleza de la soberanía de Dios. Más y más gente están llegando a ver y a apreciar que el control supremo de Dios sobre todas las cosas es diferente a lo que ellos pensaban. Millones de personas están descubriendo que la soberanía de Dios no es periférica, no es problemática, no es académica, no está sujeta a debate o argumentos. Es una realidad gloriosa y divina.
y es el hilo que sostiene el universo. Cuando Jesús dice en el versículo 31 que el Hijo del Hombre es necesario, debe padecer, ser desechado, morir y luego levantarse, porque Dios ha hablado, porque Dios lleva a cabo su palabra, porque Dios lo había planeado para un propósito. Lo que está diciendo es que no hay evangelio sin la soberanía de Dios. Sin la soberanía absoluta de Dios, no existiría esto. Vamos a ser más específicos. El control soberano de Dios sobre el sufrimiento inocente de Cristo, el soberano control de Dios sobre el rechazo pecaminoso de Cristo, el control soberano de Dios sobre la impía muerte de Jesús. Sin esos hechos soberanos, sin el control soberano de Dios sobre esos hechos, no habría evangelio. Sería algo al azar, una muerte al azar, y una muerte al azar no salva a nadie. Algo no planeado, algo no profetizado, algo no llevado a cabo, algo sin propósito, un sufrimiento sin esas cosas, no salva a nadie. Esos actos salvan precisamente porque están llevados a cabo por Dios y su propósito. Y Dios quiere que en cada detalle de lo que sucedió se lleven a cabo como Él lo predeterminó. No hay sufrimiento sin la soberanía, no hay evangelio sin la soberanía de Dios. Y no estoy diciendo que no haya personas que hagan el esfuerzo para desconectar el control soberano de Dios del sufrimiento inocente y el rechazo y el asesinato de Jesucristo. Hay gente que los quiere desconectar. Hay pastores, incluso hay maestros de seminarios que hacen el esfuerzo de desconectar el control soberano de Dios del Evangelio, y dice que no existe ese control. Pero yo lo que digo es que en los últimos 50 años, millones de personas alrededor del mundo están viendo que ese esfuerzo es en vano, es no bíblico, no es deseable. Porque eso equivale a romper el tejido del Evangelio, porque ellos están viendo ya una tras otra vez que la soberanía de Dios es lo que une, lo que hila el Evangelio. Hay un tejido precioso entre la soberanía de Dios y el Evangelio. Y ellos leen Marcos 8:31 y leen aquí que el Hijo del Hombre debe sufrir muchas cosas y ser rechazado. Y debe ser muerto y se debe levantar, resucitar. Y sin hacer una exégesis muy profunda, millones están viéndolo. Él tiene que sufrir, tiene que ser desechado, debe ser muerto por hombres impíos. Y cuando se dan cuenta de esto, los que lo leen y lo ven así, terminan adorando a Dios. Y la gente se está dando cuenta, este era tu hijo, este era tu plan, esta es tu obra, es tu mano, el sufrimiento inocente, tu mano, el rechazo, tu mano, la muerte por mis pecados, para mi perdón, para mi gloria eterna, el más grande regalo, al más grande costo. Millones de personas
se están inclinando ante esto y diciéndole al que lo llevó a cabo, te amo, te adoro. Eso es lo que está sucediendo. No se trata de ganar debates. Dios está abriendo ojos porque Él es el que une todo esto y la realidad de la soberanía de Dios es algo dulce ahora en las mentes de millones. A medida que ellos ven que es esa soberanía de Dios, es lo que teje el Evangelio, lo que lo mantiene entretejido y unido. Y lo que yo les digo es que los eventos del capítulo, del versículo 31, que están entretejidos por la soberanía de Dios, son el Evangelio. El sufrimiento inocente del Hijo del Hombre, su rechazo, su muerte y su resurrección de los muertos son el plan, la profecía y lo que Dios llevó a cabo y el propósito del Creador soberano del universo. Usted debería preguntarse, ¿usted piensa que ya captó la intención inspirada de Marcos aquí cuando lee lo que pasa en el versículo 31 y ve el Evangelio ahí en esos elementos? Vamos a ver 3 razones para captar bien esto. En el capítulo 10, 45, Cristo se describe a sí mismo como rescate, que se va a dar a sí mismo en rescate, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y eso es parte del diseño divino, para que Él se entregara como un rescate, para que muchos sean libres. Eso es lo que hace el sufrimiento y el rechazo y la muerte. Eso es lo que logran estas cosas, un rescate. El rescate ya se pagó de una manera total y definitiva y por eso se llama esto evangelio. Y una segunda razón, esta muerte, este sufrimiento, este rechazo, también se refiere a ellos el versículo 14:24, cuando en su última cena el Señor dijo, esta es la sangre en mi pacto, el cual se derramará por muchos. Así que el sufrimiento y luego el rechazo y todo eso que llevó a Cristo a su muerte es lo que garantiza, lo que asegura que obtengamos un nuevo pacto. Esta sangre es en su pacto. ¿Y qué fue prometido en ese pacto? 2 cosas. Jeremías 31:33, este es el pacto, dice el Señor. Yo pondré mi ley dentro de ustedes, la escribiré en sus corazones y voy a perdonar sus iniquidades y no recordaré sus pecados jamás. Nuevo corazón, perdón de pecados, ya están asegurados por el sufrimiento y por el rechazo y por la muerte de Jesucristo. Eso es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. El nuevo pacto ha sido comprado, ha sido hecho posible por esos eventos. Pero otra razón por la que debemos estar en la misma mentalidad de lo que aquí nos está diciendo, porque Jesucristo dice, usa la palabra evangelio en el versículo 35, de ahí de Marcos 8, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Ahí le pone nombre a esas buenas nuevas del versículo 31. Así que concluyo que el Evangelio es las buenas nuevas del sufrimiento del Creador del universo orquestado. Ese sufrimiento orquestó el pago de un rescate por medio del sufrimiento y el rechazo y de la muerte del Hijo del Hombre para liberar a muchos de la maldición de sus pecados y para traerlos a la vida eterna. Ese es el corazón del Evangelio. Y eso
Y eso nos lleva a preguntar, ¿qué debo hacer para estar incluido yo en ese rescate? ¿Cómo me meto yo al versículo 31? ¿Cómo me meto a ese sufrimiento y a ese rechazo y a esa muerte y a esa resurrección para siempre? Yo quiero ser incluido en esas buenas nuevas. ¿Cómo me meto a esas buenas nuevas? Esa es la pregunta que Jesús responde en el versículo 34 al 38. Y las responde no solo para los discípulos, sino para las multitudes. Así era su evangelismo. Vamos a leerlo. Llamando a la multitud, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Cuál es su respuesta a la pregunta de qué debo hacer para ser incluido en el Evangelio del versículo 31? Podríamos irnos al capítulo 1, versículo 15, donde dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha venido, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la respuesta: arrepentíos y creed en el Evangelio. Si tú quieres ser incluido, arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Tú podrías hacer eso? Y claro que en nuestro evangelismo debemos decir eso. Debemos decirlo, que se arrepientan y que crean las buenas nuevas. Tienes que compartir las mejores nuevas que tienes, las mejores nuevas del universo, del versículo 31. Y luego, diles, dale la espalda a tu incredulidad de antes y cree en estas buenas nuevas. O como le respondió Pablo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Estarás en el Evangelio, en el rescate, y vas a llegar a una vida de resurrección y ahí estarás por siempre. Cree en el Señor Jesucristo. Pero el reto es que en aquellos días y ahora la gente no saben qué es realmente creer. No saben qué significa realmente la palabra creer. No la cumplen plenamente esa palabra con el significado que Cristo le da a la palabra. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde en el mundo, dónde es que la gente de este mundo le da a la palabra creer todo lo que Cristo le quiere dar a esa palabra? Mi entendimiento de los versículos 34 al 38 es que Jesús está contestando la pregunta: ¿qué debo hacer para ser incluido en el Evangelio del versículo 31? No se trata de reemplazar la palabra creer, sino de revelar su esencia. Y vamos a ver si nosotros lo estamos entendiendo. Versículos 34 al 38 no tienen la intención de agregarle algo a creer. No se trata de agregarle algo a lo que ya dijo para ser incluidos en el Evangelio, sino se trata de revelar lo que significa la esencia de creer. Lo está explicando, no le está agregando nada. Versículo 34. Al llamar a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí,
Si alguno quiere venir en pos o seguirme a mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En pos de mí es lo mismo que seguir. Y aquí hay dos cosas que se necesitan para seguir. Niégate a ti mismo y toma la cruz. Y las dos están en medio de seguir. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Quieres estar conmigo en el camino que te lleva por medio del sufrimiento y el rechazo y la muerte y luego la resurrección eterna conmigo? ¿Y quieres ir en ese camino, todo el camino hasta el final para toda la eternidad? Así es como lo haces. Niégate a ti mismo y toma tu cruz. En otras palabras, una nueva vida debe suceder en ti. Un nuevo yo tiene que brotar de ti. Un yo que se niega a sí mismo. Y Jesús lo dice, toma tu cruz, porque el yo que te has negado, debe ser crucificado. Hay un yo crucificado ahora. Hay un yo que debe morir y que se debe considerar muerto por medio de negarlo. Esa es la primera parte de su respuesta. Cómo ser incluidos en el Evangelio del versículo 31. Experimenta el milagro de un nuevo yo. Que ve al viejo yo y dice, no, tú estás muerto. Ahora, al final del versículo 34, no hemos dicho nada de lo que sea bueno o malo con estos dos yos. Uno tiene que negarse y uno debe considerarse muerto y crucificado. No ayuda eso. Eso no ayuda para irnos al cielo. Y por eso Cristo no paró de hablar al final del versículo 34. El versículo 35 es el más importante en este párrafo, porque ahí define los dos yos. Vamos a leerlo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, todo el que pierda su vida por mí, por causa de mí, dice Jesús, y del Evangelio, la salvará. Ahí está la descripción de los dos yos. Un yo intenta salvar su vida en este mundo. Él trata de maximizar todo lo que este mundo le puede dar. Ama a este mundo. Y ese es el yo que tiene que ser negado y muerto, crucificado. El otro yo, al final del versículo 35, experimenta a Jesús. A causa de mí, dice, experimenta el Evangelio. Y este yo que experimenta a Jesús y al Evangelio y ve más valor y más satisfacción en Jesús que en cualquier cosa que este mundo le pudiera dar, incluyendo la vida misma. El primer yo, dice Jesús, se tiene que perder para siempre. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Y el segundo yo va a vivir para siempre. El que la pierda por causa de mí, la salvará. Si tú estás satisfecho en mí, si yo soy tu más grande tesoro, si yo soy todo para ti, vas a vivir para siempre. Y vas a permanecer en este camino a través de la muerte y de la resurrección y viviremos juntos por toda la eternidad. No pierdan aquí las implicaciones hermosas
de la palabra a causa de mí y del Evangelio. Porque esa es la clave aquí. No dice nada más a causa de mí, sin referirse al Evangelio. Tampoco dice a causa del Evangelio nada más, sino es a causa de mí, porque tú me pruebas en el Evangelio, porque tú ves mi sufrimiento, porque tú ves mi rechazo y tú me ves morir y me ves levantarme de los muertos. Tú lo has visto en el Evangelio, tú has probado la bondad de Dios en el Evangelio. Y por causa de eso, tú eres nuevo. Eres un nuevo ser humano. Despierta, porque no hiciste eso ayer, lo hiciste a lo mejor hace mucho tiempo. Y esto que te ha pasado es un milagro que se llama nuevo nacimiento. Un nuevo yo ha venido a vivir. Cristo ahora es precioso, maravilloso, glorioso, satisfactorio, infinitamente valioso, más valioso que cualquier otra cosa. Es el nuevo hombre hablando. Es el milagro que ha sucedido para que tú entres y ya te ha sucedido a ti. A Jesús lo experimentamos, lo saboreamos en el Evangelio de una manera tan maravillosa que estamos dispuestos a dejar todo en este mundo, incluyendo nuestra vida misma, para vivir con Él para siempre. Así que si quieres ser su discípulo, si quieres ser incluido en el rescate, incluido en la resurrección, eso es lo que tiene que sucederte. Y versículos 36 al 38, ¿qué agregan a esto? ¿Qué agregan? Ellos clarifican y nos va a ayudar a nosotros a clarificar la relevancia de esto. Les va a clarificar cómo Cristo en el Evangelio se volvió más precioso que las posesiones de este mundo y más precioso que las alabanzas que podríamos recibir en este mundo. Versículos 36 y 37 se refiere a posesiones y el 38 se refiere a alabanzas. Vamos a ver. Versículos 36 y 37. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto se trata de posesiones, de cosas, dinero, computadoras, tierras, casas, negocios. Supongamos que tu corazón considera el valor de Jesús y considera el valor de las posesiones, la felicidad que podrías tener en Jesús y la felicidad que podrías tener en las posesiones. Y supongamos que tu corazón es jalado a preferir las posesiones, que eso es lo que le pasa a billones de personas. Supongamos que tu corazón es jalado a preferir el valor de las posesiones y te apartas de Jesús. Y tú abrazas como algo superior a Jesús las posesiones terrenales y todo lo que te pueden dar. Y supongamos que a ti te va bien, que siempre tienes éxito en tu vida y al final de tu vida, supongamos que tú posees todo. El mundo, todo. No solo Apple y Google, Mobil Oil, las compañías de petroleras, no, todo, todo, todo lo posees. Eres el dueño de todo. Es aquí a lo que se refiere el versículo 36. Si ganare todo el mundo y luego mueres. Y luego en un instante te das cuenta que fue un suicidio eterno lo que hiciste.
Y supongamos que al estar frente a Jesús, tú dices, te lo doy todo, todo lo que tengo, y yo soy dueño de todo y te lo doy todo. El mundo entero te lo doy por mi alma, Señor. ¿Qué crees que Él te diría? Yo creo que te diría, tú trataste o tratarías de comprar tu alma con las posesiones que destruyeron tu alma, con las mismas posesiones que tú preferiste por encima de mí. Cristo, las posesiones y los ídolos que reemplazaban a Cristo, esos no sirven para nada, no valen nada en el cielo o para ir al cielo. Y tú vas a perecer para siempre. Lo que trataste de hacer ahí con tu dinero, ese rescate que trataste de lograr, no pagó nada. Pero para los elegidos de Dios, el rescate ya ha sido pagado y tú preferiste no ser parte de ese rescate. Tú preferiste no estar con Jesús. Tú preferiste dejar bien claro que tú no eras uno de los elegidos. Tú vas a ir con la alternativa, con el tesoro alternativo. Oh, por Dios, no hagan eso. La intención del versículo 36 y 37 es clarificar que es mucho más valioso el Evangelio que las posesiones de este mundo. ¿No sientes libertad en tu corazón en este momento? Y yo tengo ya 73 años y amo más que nunca este texto. Yo necesito toda la ayuda necesaria para ser libre y ya la tengo, libre, libre, libre de los principales ídolos del mundo, las posesiones y la alabanza. Vamos ahora a ver la alabanza en el versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, de mí y mis palabras, las dos cosas están ahí, mí y mi evangelio, en otras palabras. Mí y mis palabras, dice el Señor, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, que es el evangelio, en esta generación adúltera y pecadora. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús está haciendo bien claro aquí, está dejando bien claro que hay dos audiencias en nuestras vidas. Esta generación adúltera y pecadora es una audiencia, es adúltera, no porque andan durmiendo en todos lados, sino porque encuentran más placer en la creación que en el Creador y cometen adulterio contra Dios, que es la esencia del pecado. Adúltera y pecadora generación. Y la otra audiencia es la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre, su Padre glorioso y millones de ángeles, de santos ángeles. Esos son muchos seres gloriosos. Muchos seres gloriosos que ojalá nos vean con una sonrisa. ¿Y cuál aprobación anhelamos más? La alabanza de quién quiero recibir más. ¿En cuál presencia te da más vergüenza ser avergonzado? ¿En la presencia de quién? ¿Cuál relación es más preciosa para ti? Y esto nos trae al versículo 35 otra vez, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá,
cualquiera que viva para salvar su reputación, para evitar la vergüenza, para ser aceptado por la gente que más le importa a él, que es una generación adúltera y pecadora, perderá su vida. El Hijo del Hombre, el glorioso Padre y los millones de ángeles, en un momento van a voltear su cara en vergüenza hacia esas personas que prefirieron la alabanza de este mundo, a aquellos que querían salvar su reputación, aquellos que querían que todo el mundo los considerara como muy buenas personas. Los ángeles, los millones de ángeles, le darán su espalda a esas personas, voltearán su rostro de ellos. Y la segunda parte del versículo 35, todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. El que me experimenta a mí, mi rechazo, mi sufrimiento, mi muerte y mi resurrección, el que experimenta esas 4 cosas y las considera más valiosas que la reputación o que la popularidad, más preciosas que ser aceptado en este mundo, admirado por este mundo, por una generación adúltera y pecadora, esos van a vivir para siempre bajo la sonrisa del Hijo del Hombre y del Padre y de millones de ángeles. Así que este es el resumen de todo esto. Marcos versículos 8, 31 al 38, primero que nada es noticias, las más grandes nuevas, que el Hijo del Hombre debe sufrir muchas cosas, debe ser desechado, debe ser muerto y debe resucitar después de 3 días. El Dios soberano lo planeó, lo profetizó, lo llevó a cabo. Y por lo tanto no fue algo al azar, sino que es el Evangelio, es rescate, es gracia. La manera de entrar a este Evangelio para que no nada más experimentes sufrimiento, rechazo, muerte, sino también la resurrección en un gozo eterno con Jesús. La manera de entrar a eso es experimentar el nacimiento de un nuevo yo. Un yo que ve el sufrimiento y el rechazo y la muerte y la resurrección de Jesús, y luego mira a las posesiones y a la alabanza de este mundo y le dice a su yo, al yo que ama las posesiones y al yo que ama la alabanza: te niego, te mato, te considero muerto y ya no tienes dominio en mi vida. Ese es el nuevo hombre, el que le habla así a su viejo yo. Y ese es el hombre que ya experimentó el milagro de la salvación. Y si me cuesta mi vida negarte, viejo hombre, viejo yo que amas las alabanzas y las posesiones, si me cuesta mi vida negarte, voy a morir alegremente para vivir con Jesús para siempre. Esa es la manera de entrar. Y muy pocas personas cumplen lo que significa creer cuando lo describimos de esta manera. Así que tenemos una tarea muy difícil delante de nosotros y voy a cerrar con 5 aplicaciones para su evangelismo a la luz de lo que acabamos de ver. Número 1, díganle a los no creyentes, cuéntenles las buenas nuevas del evangelio, háganlas prominentes. El mundo no conoce esas buenas nuevas. Ellos creen que conocen los requisitos. Niégate a ti mismo, pero no captaron las buenas nuevas completas. Así que pongan el fundamento de que Dios planeó, de que Dios profetizó, de que Dios llevó a cabo un rescate para los pecadores.
Jesucristo abrazó ese plan y lo ejecutó, sufrió, fue rechazado, fue muerto y resucitó sabiendo, intencionalmente, obedientemente, triunfantemente. Lo llevó a cabo. Explíquenles todas estas noticias gloriosas de Cristo, porque no hay otra manera. No hay otra manera como el siguiente paso del Evangelio puede suceder si ellos no saben primero o no conocen o no entienden las buenas nuevas del Evangelio. Número 2. Primero, compártanles las buenas nuevas de una manera bien clara. Y luego, número 2, úrjanlos a ver a Jesús en esas buenas nuevas, a ver a Cristo, a que lo vean que sufrió, a que vean que fue rechazado, a que vean que fue muerto y a que vean que se levantó de los muertos, que vean, qué ven, pregúntenles, ¿qué ven en estas buenas nuevas? Eso es lo que tenemos que hacer, urgirlos a que vean a Cristo. Pregúntenles, ¿lo ven? ¿Pueden ver que esta es la más maravillosa persona que ha existido? ¿No ven que es el más glorioso? Y número 3, adviértanles que amar a este mundo, amar sus posesiones o sus alabanzas más de lo que aman a Cristo les va a costar sus vidas para siempre. Díganles eso. Eso es lo que Cristo hace aquí. Adviértanles que Cristo va a regresar. Él va a regresar. Y cuando venga, en la gloria del Creador del universo, y con sus santos ángeles, millones de ellos, nada de lo que jamás hayas poseído, ninguna alabanza que jamás hayas recibido, va a poder compensar el rechazo de Cristo que has demostrado. Tu vergüenza de Cristo va a causarte vergüenza a ti. Adviértanles, necesitamos advertir a la gente con lágrimas en nuestros ojos, en un restaurante, a través de la mesa. Y número 4, prométanles en el nombre de Jesús que todo lo que puedan ellos o tengan que negar en esta vida no se compara con el gozo de estar con Jesús en el camino del Calvario y con la gloria que vendrá después del camino del Calvario en el nuevo mundo. No hay comparación. A ellos se les tiene que decir eso. No dejen que nomás porque creen que porque crecieron en la iglesia, ellos están ya seguros, y no los dejen que se preocupen tanto por la palabra autonegarse, porque no podrán hacerlos por sí mismos. Tenemos que entender bien este término de la autonegación. Déjenles claro, bien clarito como el cristal, que el yo que se niega es el yo que va rumbo al suicidio. Ese es el yo que tienen que negar. Es el único yo que tienen que negarse, el que va rumbo al suicidio. El que está inclinado a un suicidio eterno. El que está inclinado a la mentira de que poseer el mundo es mejor que poseer al Hijo del Hombre. Díganle que negar ese yo es sabiduría, negar ese yo es por su propio bien. Negar ese yo significa gozo eterno. Asegúrense de que ellos están negando al yo que anhela las alabanzas de este mundo sobre las alabanzas de millones de ángeles y del Padre y del Hijo. Es algo loco, algo
insensato, algo absurdo, y no se vayan a poner a gritar ahí en el restaurante, aunque sientan ganas de hacerlo, pero ayúdenlos a ver. Y nunca van a olvidar esa conversación si se las explican con esta intensidad. No dejen que ellos se queden atorados con que se tienen que negar a sí mismos, con que tienen que negar su yo. No, llévenlos a que vean a Cristo en este pasaje y en el Evangelio. Llévenlos a que vean el gozo eterno que Cristo les ofrece. Y que ese gozo eterno los lleve a matar a su yo viejo, a su viejo hombre, que se levanten en la mañana diciendo: estás muerto, viejo hombre, y no voy a dejar que tú mates mi gozo eterno. Y número 4, llénenlos de promesas. ¿Cuál era lo que prometió en el versículo 35? La salvará, la salvará. Y número 5, sean como Jesús y sean como Pablo. Y asegúrense de que ellos saben, a la gente que estás evangelizando, que quieres hacerlos discípulos, asegúrense de que ellos saben desde el principio que van a entrar al reino, al reino a través de mucha tribulación, porque habrá sufrimiento en este mundo. No todo es dulce aquí. Cristo fue muy claro y muy honesto acerca del sufrimiento. En esta vida tendremos tribulación. Pablo también, y debemos aclarárselo a aquellos con los que compartamos el Evangelio, que consideren el costo y que sepan que es a través de muchas tribulaciones que debemos entrar al reino. Que consideren el costo y luego díganles esto: si el Dios soberano y misericordioso estaba tejiendo algo, un mosaico de gozo eterno, pero lo estaba tejiendo a través de sufrimiento, rechazo, muerte y resurrección. Estaba tejiendo a través de los horrores del sufrimiento pecaminoso, del rechazo pecaminoso, del asesinato pecaminoso. A través de estas cosas tristes, Él estaba tejiendo una obra de gozo eterno, una obra de belleza eterna. ¿No crees que Él también va a tejer de las piezas rotas de tu vida y de los hilos enredados de tu vida? También va a tejer una obra hermosa para su gloria. Y cuando tú termines en esta vida, verás el resultado de ello. Vamos a orar. Señor, yo espero que a través de estas palabras haya podido evangelizar a algunos que están escuchando aquí. Y yo oro que ellos puedan ver en el sufrimiento, en el rechazo, en la muerte y en la resurrección de Cristo una belleza y una gloria y un valor y una grandeza que es tan preciosa que para ellos será siempre más preciosa que todas las posesiones y las alabanzas que pudieran tener y recibir en este mundo. Y que ellos digan: yo soy nuevo porque la palabra de Dios me ha abierto los ojos. Haz esto, te lo pido en el nombre de Jesús.